¿Te ha pasado que sientes que todo está estancado? Que por más que oras, te esfuerzas y esperas, nada cambia. El reloj sigue avanzando, las puertas siguen cerradas y comienzas a pensar, ¿será que Dios se olvidó de mí? Si ese pensamiento ha rondado tu mente últimamente, quiero decirte algo claro, no estás solo. Esta sensación de espera interminable ha visitado a muchos, incluso a los más fieles. Y no es porque Dios no esté haciendo nada, sino porque Él está obrando de formas que tú aún no puedes ver. La espera no es un castigo, la demora no es una señal de rechazo, es una etapa sagrada donde Dios pule tu carácter, fortalece tu fe y alinea tu corazón con su propósito eterno. Sí, es incómodo, sí, puede doler, pero es necesaria, porque cuando confías en el tiempo de Dios, descubres que todo llega no solo cuando debe, sino como debe. Hoy, quiero invitarte a ver la espera con otros ojos, no como una pérdida de tiempo, sino como una oportunidad para crecer, para creer, para descansar sabiendo que el Dios que sostiene el universo también sostiene tu historia. Antes de seguir, te pido que escribas en los comentarios, Señor, no me desespero, confío en tu tiempo. Hazlo como un acto de fe, como una forma de decirle a tu alma que Dios sigue al mando, aunque el escenario no cambie de inmediato. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, porque este canal es un espacio donde la fe se fortalece y donde cada palabra está pensada para recordarte que Dios no llega tarde, Él llega justo a tiempo. Quédate conmigo hasta el final. Hoy vas a descubrir que incluso cuando sientes que todo se está retrasando, Dios sigue obrando. Número 1. La espera revela lo que hay en tu corazón. La espera tiene una forma peculiar de desnudar el alma. No necesitas mucho tiempo para darte cuenta de esto. Basta con que algo no salga como lo planeaste, que una oración no sea respondida cuando esperabas, que una puerta siga cerrada y lo que realmente llevas por dentro empieza a salir a la superficie. En los primeros días todo parece fácil. Dices, estoy confiando en Dios. Sé que Él tiene el control. Y es cierto, de alguna forma, en ese momento lo sientes. Pero luego pasan las semanas, los meses y a veces incluso los años. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío. Ya no es solo una prueba de paciencia, es una prueba de fe, una prueba del corazón. Lo que Dios hace durante el proceso de espera no siempre es visible por fuera. Muchas veces no cambia tus circunstancias, cambia tu carácter, no mueve las cosas de inmediato. Mueve tu interior, porque la verdadera batalla de la espera no está afuera, está dentro de ti. Cuando Dios permite que esperes, no es por crueldad ni descuido, es porque en ese tiempo se revelan cosas que de otro modo nunca saldrían a la luz. El orgullo que aún no habías visto, la impaciencia que diste por normal, la necesidad de tener el control, la ansiedad que te grita por dentro cuando las cosas no avanzan a tu ritmo. Todo eso sale a la luz cuando esperas, y no es para condenarte. Dios no te muestra eso para hacerte sentir mal, sino para sanarte, para ayudarte a entregarlo, para que entiendas que su propósito no es solo responder tu oración, sino transformarte en alguien más fuerte, más maduro, más parecido a Cristo. Mira la historia del pueblo de Israel. Dios pudo haberlos llevado directamente de Egipto a la tierra prometida en cuestión de días, pero los hizo pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque el problema no era solo sacarlos de Egipto, sino sacar el Egipto que llevaban dentro. El desierto fue el lugar donde Dios trató con su incredulidad, su idolatría, su corazón rebelde. Y lo mismo hace contigo y conmigo. A veces Dios te saca del lugar que te hace daño, pero te lleva a un proceso para sanar lo que ese lugar dejó dentro de ti.
Tal vez hoy estás esperando algo, una sanidad, una respuesta, una oportunidad, un cambio, y en medio de esa espera sientes que no avanzas, que Dios está callado, que nada ocurre. Si observas bien, algo sí está ocurriendo. Dios está revelando tu corazón para transformarlo. No es un castigo, es formación. Es amor en su forma más profunda, porque es un amor que no se conforma con darte cosas, sino que quiere formarte para que puedas sostener esas bendiciones cuando lleguen. A veces quieres avanzar, pero Dios dice, todavía no, porque hay algo en ti que necesito sanar antes. Y cuando tú aceptas ese proceso con humildad, empiezas a crecer. Tu carácter se fortalece, tu fe se vuelve más resistente. Tu amor por Dios ya no depende de lo que Él te da, sino de quién Él es. Entonces, si estás esperando, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué está saliendo a la luz en mi corazón durante este tiempo? ¿Qué quiere Dios mostrarme, corregir, fortalecer? No corras del proceso, no lo acortes, no trates de evadir lo que el Espíritu Santo está tratando contigo. Porque todo lo que se revela en la espera puede ser sanado si estás dispuesto a entregárselo a Dios. Y cuando llegue la respuesta, no solo habrás recibido lo que tanto esperabas, también serás alguien distinto, más fuerte, más maduro, más libre. Y eso, a los ojos de Dios, vale más que cualquier milagro inmediato. Espera en Él, confía en el proceso, porque todo lo que se revela en la espera está siendo trabajado por amor. Número 2. Dios no llega tarde. Él te está preparando. Una de las mentiras más comunes que el enemigo susurra al corazón del creyente es esta: Dios se está tardando demasiado. Y cuando esa idea se instala en tu mente, comienza a generar ansiedad, frustración, desesperanza y en algunos casos incluso amargura. Pero hoy necesitas recordar esta verdad que viene directo del corazón de Dios. Él no llega tarde, Él te está preparando. Desde nuestra perspectiva humana, todo tiene un tiempo ideal. La edad ideal para casarse, para estudiar, para tener hijos, para emprender, para sanar, para recibir lo que anhelamos. Y cuando ese tiempo pasa y lo que esperábamos no se cumple, dudamos de nosotros, dudamos del futuro y a veces sin querer comenzamos a dudar de Dios. Pero, ¿y si el retraso que tú percibes no es un atraso, sino un proceso? La palabra lo dice con claridad en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Te das cuenta? A tus ojos puede parecer que tarda, pero a los ojos de Dios está llegando justo a tiempo. Dios no trabaja con tu reloj, Él se mueve con su calendario eterno, y en ese calendario no hay errores, no hay accidentes, no hay improvisaciones. Si algo todavía no ha llegado a tu vida, no es porque Dios lo haya olvidado, sino porque está preparando todo, incluyéndote a ti. Mira lo que ocurrió con José. A los 17 años tuvo un sueño. A los 30 lo vio cumplido. 13 años pasaron entre la promesa y la realización. ¿Significa que Dios tardó? No. Significa que Dios lo estaba preparando. Cada etapa formó algo en José que sería esencial para sostener el propósito. Porque tener un llamado es una cosa, pero tener el carácter para sostener ese llamado es otra muy distinta. Lo mismo ocurre contigo. Hay promesas que Dios quiere cumplir en tu vida, pero antes necesita formar en ti lo que te permitirá sostenerlas sin que te destruyan. Porque lo que no se madura en el proceso, se rompe en el destino. El tiempo de espera es una oportunidad para crecer. Y mientras esperas, Dios no está inactivo. Él está trabajando en ti, a veces en silencio, a veces sin señales externas, pero con un propósito claro: formarte para lo que viene. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11 dice
porque Dios hizo todo hermoso en su tiempo. No en tu tiempo, en el suyo. Y su tiempo no se basa en el calendario que tú manejas, sino en la obra que Él está haciendo dentro de ti. Quizá tú solo quieres que el problema se resuelva, pero Dios quiere que tú seas transformado. Tú quieres ver el milagro. Dios quiere darte visión, madurez y carácter para administrar ese milagro, y eso toma tiempo, pero no es tiempo perdido. Es tiempo invertido en tu crecimiento espiritual, emocional y personal. Porque más importante que lo que vas a recibir es la persona en la que te estás convirtiendo mientras lo esperas. Así que no pienses que Dios se está tardando. Dios nunca llega tarde. Él llega cuando tú estás listo y cuando su plan ha sido perfectamente preparado. Descansa en eso. No estás fuera de tiempo. Estás dentro del proceso, y si estás dentro del proceso, estás en buenas manos, porque las manos de Dios no fallan. Número 3. Aprender a confiar sin entender. Uno de los mayores desafíos en la vida es este: confiar en Dios cuando no entiendes lo que está pasando, porque cuando todo tiene sentido, cuando las cosas marchan como esperabas, cuando las respuestas llegan rápido, y los caminos se abren sin obstáculos, confiar parece sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no cuadran? ¿Qué pasa cuando tus oraciones no tienen respuesta? Cuando tus planes se desmoronan y cuando lo que ves no se parece en nada a lo que Dios te prometió. Ahí es donde comienza la verdadera fe, porque confiar sin entender no es ingenuidad, es rendición. Es decirle a Dios: no comprendo lo que estás haciendo, pero sé quién eres, y eso me basta. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo dicen así: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es uno de esos versículos que muchos saben de memoria, pero que muy pocos viven de verdad. Porque una cosa es decir que confías y otra muy distinta es soltar el control cuando todo parece desordenado. En el fondo, todos tenemos una necesidad natural de entender. Queremos explicaciones, señales claras, respuestas rápidas, pero Dios no siempre trabaja así. De hecho, muchas veces Dios no te explica, te forma, y mientras te forma, te pide que confíes. Mira a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dijo el destino final. No le dio el mapa, solo le dio una promesa y un llamado a confiar. Abraham obedeció sin saber exactamente a dónde iba. ¿Por qué? Porque confió más en el que hablaba que en lo que veía. Ese es el tipo de fe que Dios busca en ti. Una fe que no necesita entender para obedecer. Una fe que dice: aunque no vea el camino, sé que Dios lo trazó. Aunque no entienda el proceso, sé que su plan es perfecto. Y sí, habrá días en los que querrás respuestas. Días en los que te preguntarás si Dios realmente te está escuchando. Pero en esos días, recuerda esto: Dios no está obligado a darte explicaciones. Pero nunca te fallará. Él es bueno, Él es fiel, Él ve más lejos que tú. Y si no te está mostrando todo ahora, es porque hay algo que aún está trabajando en ti o a tu alrededor. Confiar sin entender es como caminar en una habitación a oscuras, sabiendo que alguien que te ama profundamente está guiando tus pasos. No ves, pero no tienes miedo, porque sabes que Él está contigo. Jesús mismo nos enseñó eso. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es confianza, eso es entrega, eso es fe real. Tú también puedes orar así. Puedes decir: Dios, no entiendo por qué estoy esperando tanto. No comprendo por qué aún no llega la respuesta. No veo el propósito, pero confío. Aunque no entienda, confío. Aunque no sienta, confío. Porque tú sabes más que yo.
porque tú ves el panorama completo, porque tú no me vas a dejar. Y cuando oras así, cuando decides confiar en lugar de reclamar, algo poderoso ocurre en tu interior. Se fortalece tu fe, se afirma tu corazón, y aunque no tengas todas las respuestas, tienes paz, porque sabes que estás en manos del que sí las tiene. Así que hoy, solo necesitas confiar, porque cuando caminas con Dios, la fe no siempre ve, pero siempre avanza. Número 4. En el silencio también hay propósito. Hay momentos en los que lo que más duele no es lo que estás esperando, sino el silencio que sientes mientras esperas. Silencio en tus oraciones, silencio en tu alma, silencio en tu entorno, silencio en el cielo. Y ese silencio puede ser angustiante, porque empiezas a pensar que si Dios no te responde, tal vez no te escucha, o peor aún, que ya no está contigo. Pero quiero decirte algo hoy, con total certeza. El silencio de Dios no es su ausencia. Sí, Dios a veces guarda silencio, pero no es un silencio de abandono, es un silencio de propósito, no es un castigo, es parte del proceso, porque en esos momentos donde no escuchas nada, Él está formando lo más profundo de ti. Recuerda lo que dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 al 26. Bueno es esperar en silencio la salvación. Eso no lo escribió alguien que estaba viviendo una vida cómoda. Lo escribió Jeremías, en medio del dolor, la destrucción y la confusión de un pueblo en crisis. Y aún así, pudo decir, bueno es esperar en silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio aprendes a depender. Aprendes a escuchar no solo lo que Dios dice, sino lo que Dios hace en tu interior. El silencio no es vacío. Es el espacio donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. Mira el caso de Jesús. Cuando fue arrestado, humillado y juzgado injustamente, hubo momentos en los que Él eligió guardar silencio. No se defendió, no explicó, no se justificó. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre tenía el control. Su silencio no era debilidad, era confianza absoluta. Y lo mismo ocurre contigo. Dios a veces no responde de inmediato porque quiere que aprendas a conocerlo más allá de las señales. Quiere que tu fe no dependa de emociones ni de resultados, sino de su carácter, que puedas decir, aunque no lo escuche, sé que está obrando, aunque no lo vea, sé que no me ha dejado. Hay algo especial que solo se desarrolla en el silencio, la intimidad. Es en esos momentos donde dejas de orar solo con palabras y empiezas a orar con el corazón, donde dejas de buscar respuestas y empiezas a buscar al Dios de las respuestas. El silencio también expone tu fragilidad, tu dependencia, tus dudas, pero eso no es malo. Es ahí donde Dios te enseña a soltar tus razones y abrazar su soberanía. Tal vez tú has estado orando con intensidad, clamando con todo tu ser, y lo único que recibes es silencio, y ese silencio te está desgastando. Pero quiero invitarte a que hoy cambies tu perspectiva. No es que Dios esté lejos, es que está trabajando en lo oculto. Muchos de los procesos más profundos que Dios realiza en nuestra vida suceden sin que lo notemos, como la semilla bajo tierra, como el bebé en el vientre, como el oro en el horno. No se ve, no se escucha, pero algo se está formando. Y cuando el tiempo sea perfecto, cuando el propósito haya sido cumplido, ese silencio se romperá, y entenderás que no fue abandono, fue preparación. Así que no temas si Dios guarda silencio. En ese silencio también hay propósito, y ese propósito es bueno, aunque ahora no lo comprendas. Descansa. A veces, el cielo en silencio es el cielo trabajando. Número 5. Esperar no es pasividad, es fe activa. Hay una idea equivocada que muchos tienen sobre la espera en Dios, que esperar es quedarse de brazos cruzados, resignado sin hacer nada, como si se tratara simplemente de aguantar el tiempo hasta que Dios finalmente se acuerde de ti. Pero eso no es esperar en Dios. La espera, según la Biblia, no es pasividad, es fe activa. Es una actitud del corazón que dice, aunque todavía no ha llegado,
yo sigo creyendo. Aunque no lo veo, yo sigo caminando. Porque la fe no se detiene mientras espera. La fe no es pereza espiritual. La fe sigue en movimiento. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 nos da una imagen muy clara. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Te das cuenta? El agricultor espera, pero no está quieto. Mientras la lluvia llega, él prepara la tierra, la cuida, la protege. Esa es la fe activa. Esperar en Dios es levantarte cada día con la convicción de que, aunque la promesa no se ha cumplido todavía, Dios está en control y tú tienes un papel que cumplir. No es decir, bueno, no puedo hacer nada. Es decir, haré todo lo que está en mis manos con fe, y lo que no puedo controlar, se lo entrego a Él. Es como Noé, que durante décadas construyó el arca sin ver una sola gota de lluvia. ¿Fue pasivo? Para nada. Él esperaba, pero martillaba. Creía, pero trabajaba. Seguía adelante día tras día con fidelidad, aunque no entendía todo lo que Dios iba a hacer. Esperar en fe activa significa que sigues orando, aunque no veas resultados, que sigues sirviendo, aunque no sientas fuerzas, que sigues sembrando en otros, aunque tú mismo estés esperando tu cosecha, porque entiendes que Dios no bendice la inactividad, bendice la fidelidad. Muchos pierden su milagro no porque Dios no quiera dárselo, sino porque se detienen, se rinden a mitad del proceso. Abandonan el campo justo antes de que brote la semilla. Pero la palabra lo dice con claridad en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esperar en Dios es seguir haciendo lo correcto, incluso cuando no sientes recompensa inmediata. Es continuar creyendo, confiando, obedeciendo, aunque nada haya cambiado aún, porque sabes que cada paso de obediencia es una semilla que Dios no olvida. ¿Y sabes qué más? La espera activa te fortalece, no solo te prepara para lo que vas a recibir, sino que te transforma mientras caminas. Porque cada día que eliges confiar en lugar de rendirte, cada vez que oras en lugar de quejarte, cada vez que das un paso más en fe, estás construyendo raíces espirituales profundas. Y esas raíces son las que te sostendrán cuando llegue la bendición. Porque si no aprendes a moverte con Dios en el silencio, tampoco sabrás sostenerte cuando el ruido del éxito llegue. Así que no te equivoques, esperar no es no hacer nada. Esperar es seguir caminando con los ojos puestos en Dios y las manos listas para obedecer. Haz tu parte. Confía en que Él hará la suya, y cuando llegue el cumplimiento, te darás cuenta de que no estuviste detenido, estuviste siendo preparado. Número 6. Ejemplos bíblicos de espera. Si alguna vez pensaste que eras el único que tenía que esperar por algo en la vida, basta con mirar la Biblia para darte cuenta de que la espera es parte esencial del camino con Dios. No es un castigo, no es un accidente, no es una señal de que hiciste algo mal. Es, muchas veces, el método que Dios usa para formar a sus hijos. Veamos algunos de los ejemplos más impactantes. Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes cuando ya era anciano y su esposa estéril. Y aunque creyó, tuvo que esperar 25 años para ver cumplida esa promesa con el nacimiento de Isaac. ¿Te imaginas esperar tanto tiempo por algo que Dios mismo te prometió? Abraham pasó por momentos de duda, incluso cometió errores como intentar ayudar a Dios, teniendo un hijo con Agar. Pero al final, lo que Dios dijo se cumplió, porque cuando Dios habla, su palabra no cae al suelo, solo se cumple en su tiempo, no en el nuestro. José, Dios le dio un sueño claro cuando era joven, pero en lugar de llevarlo directo al trono, lo llevó primero a una cisterna, luego a prisión. Años de injusticia, de silencio, de olvido. Pero en ese tiempo, Dios
no lo estaba desechando, lo estaba moldeando. Estaba formando el carácter de un líder que sabría gobernar con sabiduría y misericordia. Y cuando llegó el momento, José no solo fue exaltado, sino que pudo decir con madurez: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no fue llevado de inmediato al trono. Tuvo que huir, esconderse en cuevas, ser perseguido injustamente por el rey Saúl. Pasó años corriendo, con la promesa sobre su vida, pero sin verla realizada. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando en él el corazón de un rey que no se gobernaría por ego, sino por obediencia. Cuando finalmente subió al trono, David no era el mismo joven pastor. Era un hombre quebrantado, con cicatrices, pero con un corazón conforme al de Dios. Jesús, el mismo Hijo de Dios, vivió 30 años en aparente anonimato antes de comenzar su ministerio. 30 años de preparación para solo 3 años de manifestación. ¿Por qué? Porque Dios honra el proceso. Jesús no salió a predicar ni a hacer milagros sin antes haber sido moldeado, afirmado, probado. Y durante esos años ocultos no hubo grandes señales, pero hubo obediencia, y esa obediencia silenciosa fue la base de todo lo que vendría después. ¿Ves el patrón? En todos estos casos, la espera no fue una pausa inútil, fue parte fundamental del plan. Cada uno de ellos vivió momentos donde parecía que nada tenía sentido, donde podían haber pensado que Dios se había olvidado, pero al final todo se cumplió con exactitud. Y si Dios fue fiel con ellos, también lo será contigo, porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, el Dios que cumplió promesas en el desierto, en la prisión, en las cuevas y en la cruz. Es el mismo Dios que está contigo hoy, en medio de tu espera. Así que si alguna vez dudas, recuerda a Abraham, a José, a David, a Jesús. No fueron perfectos. Tuvieron sus luchas, sus preguntas, sus silencios, pero esperaron, y al final vieron con sus ojos lo que Dios les había prometido. Y tú también lo verás. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Y si Él dijo que lo hará, lo hará. Solo confía, solo espera. Porque, así como con ellos, tu proceso también tiene propósito. Número 7. El tiempo de Dios es perfecto. Hay una frase que se repite mucho, casi como un consuelo automático cuando las cosas no salen como esperábamos. El tiempo de Dios es perfecto. Y sí, es cierto. Pero muchas veces lo repetimos sin detenernos a entender realmente lo que significa. Decir que el tiempo de Dios es perfecto no es solo una forma bonita de resignarse. Es una declaración profunda de confianza en el carácter de un Dios que ve más allá de lo que tú puedes ver. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 lo dice con claridad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en el suyo. Y eso, aunque parezca simple, cambia completamente la manera en que deberíamos enfrentar la espera. Dios no tiene relojes, no trabaja bajo presión, no se rige por nuestras agendas, porque su perspectiva es eterna. Él no ve solo lo que quieres hoy, ve lo que vas a necesitar mañana. No se enfoca solo en tu deseo, se enfoca en tu destino. Y eso, aunque a veces duele, es lo que realmente demuestra cuánto te ama. Hay situaciones por las que quizás oraste con lágrimas, con fe, con urgencia, y aún no se han cumplido. Y la pregunta que a veces grita en tu corazón es, ¿por qué no ahora, Señor? Pero Dios, en su soberanía, responde en silencio con algo más profundo, porque no es el momento. Y no es por castigo, es por cuidado. Porque si Él te entregara algunas cosas antes de tiempo, podrían dañarte. Hay bendiciones que, si llegaran fuera del momento correcto, en lugar de levantarte, te podrían destruir. Y como Padre sabio, Él no te dará algo que aún no estás listo para sostener. Piénsalo así. Una fruta puede verse bien por fuera antes de tiempo, pero si la comes inmadura, no te nutre, te daña. Lo mismo ocurre con los planes de Dios.
Cuando llegan a su debido tiempo, no solo son hermosos, son perfectos. Nosotros muchas veces queremos acelerar el proceso. Queremos soluciones rápidas, resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de la hora, del todo al instante, donde esperar parece una pérdida. Pero en el reino de Dios, esperar es parte del diseño. No hay crecimiento sin tiempo, no hay madurez sin proceso, no hay cumplimiento sin espera. Y aquí es donde tu fe debe hablar más fuerte que tus emociones, porque tu alma puede estar desesperada, pero tu espíritu necesita aprender a decir: Señor, aunque no entiendo los tiempos, confío en que los tuyos son perfectos. Dios no tarda, Dios orquesta. Él alinea personas, circunstancias, lugares, incluso retrasos, para que lo que Él ha preparado para ti llegue cuando tú estés listo y cuando su propósito esté completo. Y cuando por fin veas cumplida esa promesa, cuando llegue esa respuesta, esa provisión, ese milagro, no llegará tarde, llegará hermosa, perfecta, completa, en el tiempo exacto que Dios había planeado. Así que no pierdas la paz por lo que aún no ha llegado. Si viene de Dios, vendrá cuando tenga que venir. Y cuando llegue, no solo te bendecirá, también te enseñará que el tiempo de Dios no solo es perfecto, es siempre mejor que el nuestro. Número 8. La desesperación no acorta el proceso, lo alarga. Hay algo que todos necesitamos entender mientras atravesamos una temporada de espera. La desesperación no acelera los planes de Dios. Al contrario, puede hacer que el proceso se extienda. Y es que, cuando el corazón se llena de impaciencia, muchas veces terminamos tomando decisiones apresuradas, mal guiadas fuera de tiempo. Y eso nos aleja del camino que Dios había trazado. La desesperación tiene una voz que grita: haz algo ya, muévete, no te quedes esperando. Pero la fe responde con calma: Dios está en control. Si Él no me ha dicho que avance, entonces sigo esperando. En la Biblia hay muchos ejemplos de lo que ocurre cuando alguien actúa por desesperación y no por fe. Uno de los más conocidos es el de Saúl. Dios le había dicho que esperara al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio. Pero al ver que los días pasaban, que el pueblo se impacientaba y que los enemigos se acercaban, Saúl se llenó de ansiedad. Pensó que estaba perdiendo el tiempo y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Hizo lo que no le correspondía y por actuar sin obediencia perdió el reino. No fue que Dios lo rechazó por una acción aislada, fue porque su desesperación reveló un corazón que no sabía esperar, que no confiaba en el tiempo y la instrucción de Dios. Y eso terminó alargando su proceso y finalmente cerrando una puerta. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Cuando la ansiedad nos domina, corremos a soluciones humanas, a puertas equivocadas, a personas que no nos convienen. Y aunque parezca que avanzamos, en realidad retrocedemos, porque todo lo que se consigue fuera del tiempo de Dios trae más carga que bendición. A veces decimos: ya no puedo más, voy a hacerlo a mi manera. Y esa frase, aunque suena fuerte, es una señal clara de que la desesperación está tomando el control. Pero la desesperación nunca fue buena consejera. Solo la paz que viene de confiar en Dios puede guiarte por el camino correcto. Mira a Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero como no llegaba, tomaron una decisión apresurada. Abraham se unió a Agar, la sierva, y nació Ismael. Eso no solo trajo conflictos familiares, sino consecuencias que impactaron generaciones. ¿Por qué? Porque quisieron forzar la promesa, adelantarse al plan. Y aunque Dios, en su misericordia, siguió con ellos y cumplió su palabra, tuvieron que pasar por dolores innecesarios. No porque Dios quisiera que sufrieran, sino porque su desesperación les llevó por un camino que Dios nunca planeó. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has intentado forzar una relación, una puerta, una oportunidad, solo porque no querías esperar más? Si es así, no es para que te sientas culpable.
es para que lo veas con claridad. La desesperación no te lleva más rápido a la promesa, te desvía de ella. Y aquí viene la parte clave. Dios no se mueve por presión, Dios se mueve por propósito. No importa cuán duro llores, cuánto exijas o cuán impaciente estés. Si el tiempo aún no ha llegado, Él no lo adelantará. No porque no te ame, sino porque te ama lo suficiente como para no darte algo que te podría hacer daño si lo recibes antes de tiempo. Entonces, ¿qué hacer cuando la desesperación toca la puerta? Detente, respira, ora. Recuerda que el Dios que hizo la promesa también tiene el poder para cumplirla, pero a su manera y en su tiempo. Y cuando la ansiedad te empuje a actuar sin dirección, repite en tu corazón: prefiero esperar en Dios que avanzar sin Él. Prefiero su paz en el proceso que el caos de lo apresurado. La fe no se prueba solo en los momentos de guerra, también se prueba en los momentos de silencio. Y si decides quedarte quieto cuando todo en ti quiere correr, eso es fe madura. Espera, no te desesperes, porque cuando tú te detienes para confiar, Dios sigue obrando sin detenerse. Número 9. El fruto de la espera: carácter, sabiduría, gratitud. Cuando pensamos en esperar, casi siempre lo asociamos con pérdida. Pérdida de tiempo, de oportunidades, de fuerzas. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Esperar en Dios no es perder, es ganar en dimensiones más profundas de la vida. La espera no solo antecede al milagro, lo prepara desde dentro. Porque mientras esperas, Dios está sembrando en ti 3 frutos esenciales que no se desarrollan de otra manera: carácter, sabiduría y gratitud. Empecemos por el carácter. El carácter no se forma en las cumbres de la vida, sino en los valles. En esos días donde nada parece avanzar, donde debes levantarte sin ver resultados, donde la oración parece no tener eco. Ahí, en lo oculto, cuando decides seguir creyendo, seguir obedeciendo, seguir honrando a Dios a pesar de la demora, estás siendo moldeado. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, lo explica así: nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter esperanza. ¿Ves la cadena? Todo empieza con una prueba, pero termina en esperanza, y en el medio, Dios trabaja tu carácter. Eso que antes te frustraba, ahora te enseña. Eso que antes te hacía enojar, ahora te fortalece. Eso que antes te hacía dudar, ahora te empuja a orar más. Porque cada vez que eliges esperar en Dios con humildad y confianza, algo dentro de ti se alinea con su propósito. Luego viene la sabiduría. La espera te obliga a pensar, a reflexionar, a mirar más allá de lo superficial. Mientras otros actúan por impulso, tú aprendes a actuar por convicción. Mientras otros hablan sin pensar, tú aprendes a escuchar antes de responder. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: tened la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La sabiduría se forma cuando dejas de correr y aprendes a discernir. Aprendes que no todo lo que brilla es oro, que no todas las puertas abiertas son de Dios, que no toda voz que suena espiritual es la voz del Espíritu Santo. Y esa sabiduría te protege, te ahorra heridas, te guía hacia decisiones más profundas, más sanas, más maduras. Y por último, el fruto más bello, la gratitud. Después de haber esperado, después de haber pasado por el silencio, la duda, la formación, cuando finalmente llega la respuesta, no la tomas a la ligera, la valoras, porque sabes lo que costó. No en dinero, sino en lágrimas, en noches sin dormir, en oraciones que parecían no tener fin. Cuando alguien recibe algo sin esperar, muchas veces lo da por sentado. Pero cuando tú has llorado por algo, orado por algo, esperado por algo, y Dios te lo entrega en el momento exacto, tu gratitud es inmensa.
tu corazón se inclina de otra manera. Y ahí es donde entiendes que no solo esperabas por una bendición, esperabas para ser transformado. Ese es el verdadero fruto de la espera. No solo recibir lo que pediste, sino convertirte en alguien distinto mientras esperabas, más fuerte, más sabio, más agradecido y sobre todo, más parecido a Cristo. Así que si hoy estás en ese tiempo donde no ves avances, donde te preguntas si todo este proceso tiene algún sentido, recuerda esto: Dios está cultivando en ti un fruto eterno, y cuando lo veas con claridad, vas a decir: valió la pena cada minuto, cada lágrima, cada silencio, porque no solo recibí lo que esperaba, fui formado en el proceso. Número 10. Cuando todo se detiene, Dios sigue moviéndose. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Tu agenda está vacía, tus planes están en pausa, tus fuerzas disminuyen y el ánimo empieza a debilitarse. Miras a tu alrededor y sientes que todos avanzan, menos tú. Que las oportunidades se escapan, que las puertas se cierran, que los días pasan y nada cambia. Y en medio de ese aparente estancamiento viene la duda: ¿será que Dios también se detuvo? ¿Será que se cansó de mí? La respuesta es clara: no. Aunque todo se detenga, Dios sigue moviéndose, porque el hecho de que tú no veas nada no significa que nada esté ocurriendo. Dios no necesita ruido para obrar, ni aplausos para construir. Muchas veces, lo más profundo que Dios hace en tu vida, lo hace en silencio. Salmo 130, 5 dice: esperé yo, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Ese esperó mi alma es más que una frase poética. Es una declaración de confianza en medio de la aparente inactividad, porque cuando el alma espera, lo hace reconociendo que, aunque no se ve movimiento en la superficie, hay un Dios obrando en lo invisible. Dios no se detiene, Él no se duerme, no se le escapa nada. De hecho, muchas veces es en esos periodos de quietud donde Él más está trabajando a nuestro favor. Está alineando cosas que tú no ves, está preparando caminos que tú aún no conoces, está cuidando detalles que si dependieran de ti, saldrían mal. Pero en su soberanía, Él los maneja con perfección. Piensa en lo que ocurre bajo la tierra cuando siembras una semilla. Por un tiempo, no ves absolutamente nada. Y si no supieras lo que está ocurriendo en lo profundo, podrías pensar que fracasaste. Pero dentro de esa tierra, en lo oculto, la vida está germinando. Las raíces están creciendo, fortaleciéndose, buscando agua. Solo después de ese proceso secreto, la planta rompe la tierra y empieza a dar fruto. Así obra Dios. Él no necesita mostrarte lo que está haciendo para que confíes. Él solo necesita que creas que está haciendo algo, incluso si no lo entiendes. Jesús lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Él no está de vacaciones, no está distraído, no está en silencio, porque no sepa qué hacer. Está en control, está activo, está trabajando para bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa todas las cosas también incluye los momentos en los que todo parece detenido, las temporadas donde no hay avances visibles, los días donde el alma está cansada y el ánimo es débil. Incluso ahí, Dios está moviéndose. Puede estar ablandando corazones, puede estar protegiéndote de decisiones equivocadas, puede estar evitando caminos que tú querías tomar, pero que te habrían dañado. Puede estar usándote en formas que aún no entiendes, sembrando en otros a través de tu fidelidad silenciosa. Por eso, aunque todo se haya detenido alrededor de ti, no creas que estás solo, no estás abandonado, no estás olvidado, solo estás en una parte del proceso que aún no ha terminado. Y cuando llegue el tiempo de Dios, cuando ese movimiento invisible se transforme en realidad visible, vas a comprender que no perdiste el tiempo, que no estabas estancado, que no estabas olvidado,
Estaba siendo sostenido por el Dios que nunca deja de moverse, incluso cuando tú no lo ves. Así que sigue esperando, sigue creyendo, sigue caminando, porque el cielo nunca se detiene, aunque parezca que tú estás en pausa. Número 11. Espera en oración. Espera con propósito. Esperar no significa simplemente sentarse con los brazos cruzados, mirando cómo pasan los días. En el reino de Dios, la espera tiene propósito y se vive en oración. Orar mientras esperas no es perder el tiempo, es prepararte espiritualmente para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. La oración es la herramienta que Dios te dio para mantenerte conectado a Él en medio de la incertidumbre. No es solo un recurso de emergencia, es tu fuente de fuerza, de claridad, de alineación espiritual. Salmo 130:5 dice: Mi alma espera, y en su palabra he puesto mi esperanza. La espera en Dios no es vacía, está llena de comunión, de palabra, de entrega diaria, y eso solo se logra a través de una vida de oración sincera. Muchos creen que mientras oran, están haciendo tiempo hasta que llegue la respuesta. Pero la verdad es que la oración es parte de la respuesta, porque en la oración Dios te habla, te sostiene, te transforma. A veces no cambia tus circunstancias, pero cambia tu perspectiva. Y eso es igual de poderoso. Mientras oras, Dios limpia tu corazón de ansiedad. Te recuerda que no estás solo. Te da paz para el momento presente. Y si escuchas con atención, en medio de la oración puede llegar una palabra que transforme todo. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú cambiaste en medio de ella. Jesús mismo, en sus momentos más duros, no dejó de orar. En Getsemaní, cuando el peso de la cruz ya lo tocaba de cerca, no huyó, oró. No gritó de desesperación, clamó con sinceridad: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es oración con propósito, es rendición, no resignación, es confiar en que el Padre sabe lo que hace, incluso si el proceso duele. Y tú puedes orar así. Puedes decirle: Señor, no entiendo esta espera, pero aquí estoy. No la disfruto, pero no me aparto. Me quedo contigo, porque prefiero estar en el desierto contigo que en la tierra prometida sin ti. Esa clase de oración es la que sostiene tu alma. No necesitas palabras elaboradas, solo necesitas un corazón honesto. A veces tu oración será una alabanza, otras veces un suspiro, a veces serán lágrimas, pero todo eso Dios lo escucha, porque para Él tu oración no es ruido, es comunión, es confianza, es entrega. Y mientras oras, algo ocurre, la espera se vuelve más llevadera. Ya no es solo un tiempo de ansiedad, es un tiempo de propósito. Porque sabes que mientras estás orando, no estás perdiendo tiempo, estás sembrando fe. Cada vez que oras, estás cavando más profundo, estás fortaleciendo tu raíz, estás preparando tu espíritu para recibir lo que Dios te dará, o incluso para entender lo que Él decida no darte. Y esa preparación es esencial, porque cuando llegue la bendición, querrás tener un corazón maduro para disfrutarla sin orgullo. Cuando llegue la respuesta, querrás estar espiritualmente despierto para reconocerla. Y si llega un no, querrás tener la madurez para aceptarlo con gratitud. Entonces, no desperdicies la espera. Ora, busca, habla con Dios, escúchalo, haz de este tiempo un altar. Que cada día de silencio se convierta en un día de oración. Que cada minuto sin respuesta sea una oportunidad para crecer más cerca de tu Padre, porque al final no se trata solo de lo que vas a recibir, sino de en quién te estás convirtiendo mientras oras y esperas. Número 12. El cumplimiento siempre llega cuando Dios lo decide. Una de las verdades más importantes que necesitas abrazar mientras esperas es esta: el cumplimiento de la promesa no depende de tus fuerzas, ni de tu calendario, ni de cuánta presión pongas en la oración. Depende de Dios, y Él decide cuándo. Y cuando Él decide, nada ni nadie puede impedirlo.
Puede pasar el tiempo, pueden cambiar las circunstancias, puede que tú mismo te sientas débil y cansado, pero si Dios habló, si Él lo prometió, si lo declaró sobre tu vida, el cumplimiento llegará, no antes, no después, justo cuando Él diga. Ahora, el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 3, lo deja claro. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Te das cuenta? A los ojos humanos puede parecer que se tarda, pero a los ojos de Dios todo va según lo planeado. Dios no improvisa, no cambia de opinión, no actúa por capricho. Él sabe exactamente cuándo es el momento correcto para actuar. Y ese momento no es cuando tú ya no puedas más, ni cuando lo exijas, sino cuando su propósito haya sido preparado por completo, tanto alrededor de ti como dentro de ti. Mira el ejemplo de Elías en el Monte Carmelo. Oró por lluvia cuando el cielo llevaba años cerrado. Clamó, envió a su siervo a mirar al cielo 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces. Y en la 7ª, el siervo vio una pequeña nube. Era la señal. Dios había decidido que ese era el momento. Y cuando llegó, la lluvia no se detuvo. Fue abundante, fue contundente, fue perfecta. Así funciona el cumplimiento divino. A veces tarda en manifestarse, pero cuando llega, lo hace con fuerza, con claridad, con belleza. Porque cuando Dios decide bendecir, lo hace de manera completa. Pero esto requiere algo de ti, que no trates de forzar lo que solo Dios puede hacer. A veces intentamos abrir puertas con nuestras propias manos, buscamos atajos, forzamos situaciones, aceptamos menos de lo que Dios quiere darnos, solo porque nos cansamos de esperar. Y cuando eso pasa, muchas veces nos adelantamos al cumplimiento y terminamos con consecuencias que nos duelen más adelante. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque no supimos esperar su tiempo. Pero cuando decides confiar, cuando le entregas los tiempos al Señor, cuando le dices, Dios, yo sé que tú sabes cuándo, entonces tu alma entra en descanso. Dejas de pelear con el calendario, dejas de exigirte respuestas inmediatas y comienzas a disfrutar del proceso con la seguridad de que el cumplimiento llegará y será mejor de lo que imaginaste. Porque cuando Dios decide que es el momento, Él alinea todo, las personas correctas, los recursos necesarios, la sabiduría que te faltaba, la oportunidad que no veías. De repente todo encaja, y te das cuenta de que si hubiese llegado antes, no habrías estado listo para recibirlo. Eso es lo hermoso del cumplimiento divino. No solo satisface tu necesidad, también confirma tu fe. Y si hoy estás cansado, si sientes que la promesa no se va a cumplir, que todo está estancado, quiero que grabes esto en tu corazón. Dios no miente, Dios no olvida, Dios no falla. Y cuando Él diga que es tiempo, vas a ver cómo todo comienza a moverse, cómo las puertas se abren, cómo lo que parecía muerto resucita, cómo lo que estaba en pausa se activa. Hasta entonces, sigue creyendo. Sigue esperando, porque el cumplimiento no depende de ti, depende de aquel que nunca llega tarde. Número 13. Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene el control. Cuando la espera se alarga, una de las mentiras más dolorosas que puede entrar en tu corazón es esta: Dios se ha olvidado de mí, porque pasan los días y la situación no cambia. Oras y no hay respuesta. Clamas y el silencio parece más fuerte. Y tu alma comienza a preguntarse si, tal vez, el cielo cerró sus puertas. Si, tal vez, Dios tiene cosas más importantes que atender. Si, tal vez, tu historia quedó en pausa o fue borrada de su agenda. Pero hoy vengo a decirte con firmeza y con amor: Dios no se ha olvidado de ti. Él te ve, Él te escucha, Él tiene el control. Y si hoy estás viviendo una etapa de espera, no es porque Dios se haya distraído, sino porque está haciendo algo más grande de lo que puedes ver. Él está organizando piezas que tú aún no comprendes. Está cuidando cada detalle, cada paso,
cada persona que formará parte de lo que viene, porque Él no solo quiere darte lo que pediste, quiere que lo recibas en el momento justo, con el corazón listo, con una fe más profunda. A veces te preguntas, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, en el mismo lugar de siempre contigo. Aunque no lo sientas, Él está. Aunque no lo escuches, Él te rodea. Aunque no lo veas, Él está moviéndose por ti. Dios no te ha abandonado. Dios no canceló sus planes para tu vida. Dios no está esperando que seas perfecto para actuar. Dios simplemente está esperando el momento exacto. Y mientras ese momento llega, Él te sostiene. Con gracia, con paciencia, con ternura, porque tú no estás esperando solo por algo, estás esperando con alguien. Y ese alguien es el creador del universo, el que abre caminos en el mar, el que resucita lo que parecía muerto, el que transforma lágrimas en testimonios, el que convierte el desierto en manantial. Dios no se ha olvidado de ti. Y cuando menos lo esperes, cuando todo parezca igual, cuando estés a punto de rendirte, algo cambiará. Y no será por suerte ni por coincidencia. Será porque Dios tenía todo bajo control desde el principio. Así que no dejes que la duda te robe la fe. No permitas que el silencio apague tu oración. No permitas que el tiempo destruya tu esperanza. Sigue firme, sigue esperando, porque lo que Dios prometió lo va a cumplir. Ahora lo sabes. La espera no es señal de abandono. Es señal de que Dios está trabajando con excelencia. Cada segundo que parece inútil está cargado de propósito. Cada oración que aún no tiene respuesta está siendo escuchada. Cada lágrima que derramaste en silencio fue vista por aquel que no te olvida. Dios no improvisa. Él no retrasa nada sin razón. Cuando Él permite que algo se demore, es porque está preparando algo mayor de lo que tú podrías imaginar. Y si te ha dicho espera, no es para agotarte, sino para fortalecerte. Tal vez el enemigo ha querido usar este tiempo para sembrarte miedo, ansiedad o desesperanza. Pero hoy es el momento de levantar tu fe, de decir, no me desespero. Dios tiene el control, porque si Dios está al mando, nada ni nadie podrá impedir que se cumpla lo que Él ya estableció para tu vida. Lo que estás esperando llegará. No porque tú lo merezcas, no porque tú lo provoques, sino porque Dios es fiel, y cuando Él promete, Él cumple. Así que respira, confía, y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más, porque lo que Dios está haciendo contigo en esta espera es más grande de lo que tú crees.